¿Qué pedo? Los organismos tienen la capacidad de perpetuar su propia especie, y esta es una característica que mejor distingue a este grupo. Los procesos de división celular son muy importantes para un organismo, ya que permite que se puedan reproducir de manera sexual, se pueden desarrollar a partir de una sola célula. El óvulo como célula gamética va a ser fertilizada y se va a transformar en cigoto. Después este organismo va a crecer, se va a desarrollar mediante la división celular. Esto involucra una serie de procesos en la cual se puede renovar y reparar, sustituyendo las células que mueren, ya sea por tiempo o por su desgaste y o accidentes. Nosotros tenemos aquí una célula blanca en la parte superior derecha, una célula blanca normal y una que ha terminado su proceso o su tiempo de vida y ya ha entrado a apoptosis. La apoptosis es la muerte celular programada. Abajo nosotros tenemos dos tipos celulares que sería el óvulo y los espermatozoides en un proceso de fertilización, están en ese proceso. Y en el otro nosotros tenemos son células, son modelos de células con núcleo. El ciclo celular, como su nombre lo dice, es un ciclo, el cual tiene dos fases y dentro de esas dos fases tenemos otras fases. La más grande se llama interfase, que pasa por G1, fase G1. La célula duplica el tamaño, aumenta la cantidad de organelos, enzimas y otras moléculas. Crece la célula. Fase G1 es de crecimiento. La fase S es de duplicación de ADN, también de sus proteínas, y ahora vamos a tener dos copias de la información genética de la célula. Tenemos que recordar que síntesis en biología vamos a tratar de acordarnos que refiere a la formación o fabricación o generación de algo. Síntesis de ADN, fabricación de más ADN. Pasa a la fase G2. En la fase G2, otra vez vuelve a crecer la célula y ya se prepara para la división celular. Los cromosomas comienzan a condensarse, es decir, todo el cromosoma empieza a formar lo que sean cromátides para formar el cromosoma. Y en el proceso de división general, división celular de forma muy general, la célula crece, como creció, se va a separar. Ese proceso de separación ya total de la célula se llama citocinesis y ahorita les vamos a explicar. Se divide en dos lo que es el ciclo celular, interfase G1, S, G2 y tenemos también la fase M. La fase M está por mitosis y están las fases más importantes. Voy a mencionar a profase, metafase, anafase y telofase. La citocinesis es cuando se divide completamente la célula. Y la prometafase es cuando está intentando, se está preparando para llegar a metafase. Y en algunos autores hacen referencia a que puede durar 1 hora. Es muy rápido el proceso.
La mitosis, que es una fase M en células somáticas, está dada por interfase, que es G1, S, G2, y tenemos a profase. La profase es el comienzo de la división celular, en donde los centriolos van a migrar a lo que es los polos de la célula, y en donde el núcleo comienza a condensarse para así formar lo que es el cromosoma. El núcleo, la membrana nuclear, comienza poco a poco a desaparecer. Se forma, en los centriolos se forma algo que se llama uso mitótico. Tenemos también ya una preparación para llegar a metafase, en donde los centriolos ya toman su lugar en los polos y el núcleo ya comienza a desaparecer. Ahí se ve en la imagen superior derecha cómo comienza a desaparecer poco a poco el núcleo, la membrana nuclear. En metafase llegamos a tener la formación de una placa metafásica o un uso mitótico en la placa ecuatorial de la célula, es decir, en el centro de la célula. Se alinean lo que son los cromosomas, los centriolos ya están en los polos y están tratando de acomodarlos o que se posicionen en el centro, y así cada cromátide en cantidades iguales va a migrar de un polo a otro. Esto es donde se realiza en anafase. En anafase se viene la división de los cromosomas a través del centrómero. El centrómero es la parte morfológica del centro del cromosoma. Tenemos dos cromosomas, se forman dos cromosomas hijos por cada cromosoma y va a migrar hacia cada polo. Y en telofase comenzamos a observar la formación del núcleo, de la membrana nuclear otra vez. Y se comienza a deshacer lo que era el cromosoma hijo para formar lo que es la cromatina. Todas las imágenes o casi todas las imágenes que utilizamos en la presentación se descargan, las utilizo de dreamstime.com. Aquí otra vez, la primera imagen de izquierda a derecha, nos encontramos entre interfase y profase. Ya está comenzando, porque el núcleo comienza a desaparecer poco a poco. La segunda imagen, ya se empieza a formar lo que son los cromosomas, ya es una profase. Tenemos a prometafase, que ya se están alineando poco a poco los cromosomas, los centriolos ya están en los polos de la célula. En la cuarta imagen ya estamos en metafase. En metafase los cromosomas ya se alinearon. La quinta imagen ya se separaron los cromosomas, esa es anafase. En la sexta se forma, yo menciono que se forma un tipo cacahuate. Tengo esa forma, ¿no? Casi siempre tengo hambre. Los cromosomas a través del centrómero se desprenden y van hacia lo que son los polos, pero ya se empieza a unir la membrana celular para separarse. Empieza un tipo de ahorcamiento. Y ya la telofase, la formación de los núcleos, de dos núcleos, está dada. Y ya la separación por la citocinesis se realiza al final. Entonces, en la mitosis de una sola célula somática, vamos a generar dos células somáticas con la misma cantidad de información genética. Otro ejemplo para revisar lo que es la meiosis es la formación de espermatozoides. La diapositiva hace referencia a los tipos celulares, a la división celular, mitosis y meiosis. Hablábamos de células somáticas que pueden llegar a regenerar todas las células muertas de tu cuerpo, a excepción de lo que sería espermatozoide y óvulo.
En mitosis tenemos casi al centro de la diapositiva una célula. 2N significa diploide. 2N hace referencia a diploide y hace referencia a que tiene al menos 2 juegos de cromosomas. La división va a formar 2 células idénticas, diploides. En la meiosis nosotros tenemos una célula diploide y en la división, a diferencia de la mitosis, en meiosis vamos a tener de una célula 4 células. Y por diferentes divisiones vamos a generar 4 células haploides. Tendríamos 23 cromosomas en cada espermatozoide. Cuando se fusionan con el óvulo, con otros 23 cromosomas, tenemos 46 cromosomas o 23 pares. En esta diapositiva observamos la espermatogénesis y la oogénesis, también conocida como ovogénesis. Tenemos 46 cromosomas al inicio del ciclo de la división y en las separaciones, en la división, vamos a mantener 23 cromosomas. En la espermatogénesis tenemos un espermatocito primario, al dividirse tenemos la formación del espermatocito secundario con 23 cromosomas. Se vuelve a dividir y tenemos ahora a las espermátides. Y a su desarrollo o su maduración va a generar lo que son los espermatozoides. De una sola célula hija formamos 4 células. Son 2 divisiones en la meiosis. Es decir, las células germinales se dividen por meiosis. Tenemos un ovocito primario, se divide en 2. Tenemos un cuerpo polar, un ovocito secundario. Al madurar, generamos lo que es el óvulo. La fertilización es cuando un óvulo y un espermatozoide se fusionan. Al fusionarse ese número 23, pues si lo pueden revisar, ese número 23 se va a fusionar y va a formar 46 cromosomas, lo que sería un cigoto, la fertilización y la formación de una nueva célula, el cigoto, que su desarrollo después de 40 semanas y que se dé el proceso en el vientre materno, vamos a tener la formación de un individuo. La meiosis, que está dada en células germinales, va a tener 2 divisiones de forma general. Tenemos a la interfase, a la profase, metafase, se divide y se forma lo que sea telofase en una sola misma, anafase y telofase. Al separarse, vemos la formación posterior de 2 células por cada célula separada y esto da 4 células. Una comparación muy breve es esta. Mitosis, tenemos una replicación del material genético, síntesis, crece la célula, se divide la célula y tenemos 2 células hijas. En la meiosis se replica la información genética, tenemos un proceso de división celular, de una célula tenemos 2, se vuelve a separar y tenemos 4 células. De una sola célula tenemos 4 células.